Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar durante media hora, desde una perspectiva filosófica, un tema de la vida cotidiana, precisamente en estos momentos que vivimos con alta incertidumbre. Vale pensar, repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional con los medios virtuales hace posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Luis López. Él es magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo, Ecuador, magíster en Investigación Educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. Se desempeña como consultor y docente. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Edison. Un saludo también a Tito y a todas las personas que nos estén acompañando. Es muy grato estar con ustedes aquí hoy y sobre todo estar del otro lado del micro, ¿no? Un gusto. Esta semana dialogamos la temática educación de adultos con Luis López. Lo haremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de la noción educación de adultos. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la educación de adultos. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Luis López compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy conversamos con Luis López acerca de educación de adultos. Le preguntamos en esta primera sección, ¿qué es la educación de adultos cotidianamente para comprenderla? Muchas gracias, Edison. Sí, bueno, creo que hay varios parámetros que abordar para tratar este tema de la educación de adultos. En un sentido inmediato, desde la vida cotidiana, la educación de adultos se puede definir de manera sencilla como el proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, dirigido a las personas adultas, de una manera muy sencilla. No obstante, esta definición aparentemente sencilla esconde una serie de complejidades. Bueno, la quizás más clásica sería entender a qué le estamos llamando educación. Y luego, una también muy interesante es entender a qué estamos haciendo referencia cuando nos dirigimos a los adultos, ¿no? A qué entendemos por un adulto o por adultez. Y claro, esto a su vez encierra más preguntas, ¿no? ¿Cuándo surge la educación de adultos? ¿Cómo se consolida? Porque muchas veces tenemos la idea que la educación es algo que se ha dado siempre, ¿no? Es la educación formal al menos, es algo que se ha dado siempre, es algo que está en todas las épocas históricas. Ahora bien, si bien la educación en sí
se puede decir que ha existido, se puede entender incluso como un desarrollo de la cultura. Hay quien entiende la misma historia de la humanidad como una historia de la cultura, y en otras palabras sería una historia de la educación. Pues la educación se daría desde todas las épocas. Sin embargo, la educación de adultos, cuando nosotros la entendemos, quizás casi siempre hacemos énfasis en la educación formalizada, en lo que coloquialmente llamamos la escuela, ¿no? La escuela, el colegio, o entender la escuela como institución, ¿no? Como esa institución donde se dan ciertas enseñanzas, ciertos aprendizajes, y por supuesto en estas enseñanzas y aprendizajes pues se dan una serie de titulaciones. Para aterrizarlo un poco al contexto ecuatoriano, ya se conoce este tema de la educación de adultos. Dentro del Ministerio de Educación le llaman educación extraordinaria para personas con escolaridad inconclusa, ¿no? Y básicamente pues es esta educación formalizada que se dirige a personas que tienen más allá de 18 años, que es como los términos legales entienden la adultez, ¿no? Pero repito, hay varias preguntas que desde la filosofía se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, se llega a tener en cuenta la necesidad de educar a un adulto? Recordemos que en los contextos latinoamericanos, sobre todo de corte quizás un poco más oriental, el adulto fue visto casi siempre como un sabio, no como alguien al que había que educar, sino al contrario, como alguien que educaba al resto de la comunidad. Entonces ahí surgen unas cuestiones interesantes. ¿Cómo surge esta idea de educar al adulto? ¿Cómo el adulto deja de ser aquel sabio que educa a la comunidad y cómo el adulto pasa a ser más bien alguien que necesita ser educado? Entonces, pues bueno, hay como les digo, unas preguntas bastante interesantes para este tema de la educación de adultos, que tiene poco tiempo, ¿no? Formalizadamente, repito. Muchas gracias, Luis. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Luis López, quien resumidamente presentará cómo mira la filosofía el tema educación de adultos. Para eso le preguntamos cómo surge la educación de adultos mirada desde la filosofía. Bien, para responder esta pregunta, como les mencionaba con anterioridad, en primer lugar hay que precisar un poco el concepto de educación. Aquí vamos a valernos de esta clásica definición tripartita de la educación en educación formal, informal y no formal. En el sentido más clásico, la educación, en el sentido, digamos, de cómo generaciones adultas enseñan o transmiten una serie de información relevante, una cierta cultura a las siguientes generaciones, parece que ha existido desde que el mismo humano ha estado ahí, ¿ya? La educación en términos entendidos como transmisión de cultura. Existen varios teóricos que, bueno, apoyan esta noción y es algo en lo que no hay mayor debate, ¿no? La educación entendida de este modo, como transmisión de cultura. Y la educación, en este sentido entendida, no refiere únicamente a la educación que dan en la actualidad los maestros a los estudiantes, ¿no? Se trata de una educación que pueden dar los padres a los hijos, es una educación que pueden dar los medios de comunicación a las personas, es una educación que incluso en la actualidad se puede dar a través de las redes sociales, los amigos, las mismas experiencias, en este caso ya entrando en el tema de autoeducación quizás, autoformación. Entonces, el tema de la educación entendida como transmisión de cultura, pues de alguna manera está presente en tanto está presente el ser humano, ¿sí? Transmitiendo pues esto que llamamos cultura. Ahora bien, dentro del ámbito de la educación podemos encontrar lo que llamamos como educación formal en términos pedagógicos o sociológicos. La educación formal hace referencia a la educación institucionalizada. En palabras sencillas, la educación institucionalizada es aquella que nos brinda pues una serie de certificados, de titulaciones, que son una serie de requisitos para nosotros desenvolvernos en la sociedad contemporánea. Esto, la educación entendida como pública, la educación entendida como derecho, la educación entendida como algo que tienen que hacer las personas en ciertas edades, en serie de cursos, en una serie de concatenaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador tenemos la educación inicial,
Tenemos la educación básica, tenemos el bachillerato, luego tenemos las universidades para los que continúen cursando o institutos. Entonces, toda esta concatenación casi lógica, que sigue como una cierta línea de progresión, comienza a constituirse a partir del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, no es algo que haya existido siempre. Actualmente, pues para todos es algo lógico que el mundo deba educarse, que deba ser una institución, que deba estar ahí. De hecho, se entiende como un derecho que posibilita los demás derechos. No obstante, como les menciono, esto no ha estado siempre, ¿ya? Sobre todo para niños. Repito, los niños muchas veces se formaban al interno de la comunidad, al interno de los adultos, por las propias experiencias, trabajando al lado de los mismos papás. Entonces, había diversas formas de aprendizaje y de formación. La escuela, con su surgimiento, pues es básicamente esto que ahora vemos, que, bueno, se intenta cambiar, pero que no ha cambiado mucho realmente desde su origen. La escuela, como este lugar, esta gran estructura donde existen aulas, estas 4 paredes, donde existe un educador, alguien que posee el conocimiento y que de alguna manera lo transmite a estos estudiantes que no poseen este conocimiento, ¿no? Y en este proceso educativo, pues se da este campo de la educación, ¿no? Donde se enseñan también valores, también enseñanzas, y por supuesto también se comienza a partir ya posteriormente de lo que es un currículo oficial, ¿no? Es decir, una serie de contenidos, una serie de competencias, una serie de destrezas en Ecuador, de destrezas con criterio de desempeño, que responden a un proyecto de país. Y en este sentido, esto se va construyendo, ¿no? Repito, desde el siglo XVIII, esta lógica de un docente, unas aulas, unos pupitres, unas metodologías, unos contenidos, unos exámenes, ¿no? Que van configurando todo lo que entendemos actualmente por escuela, ¿no? Que ha sufrido muchas críticas. La escuela, como origen, básicamente remonta o es muy similar a una formación de fábrica. Lo que se busca configurar o crear es sujetos que sean mano de obra para las fábricas, ¿no? Esto hace más de 200 años. En la actualidad, pues los modelos educativos han cambiado, las economías han cambiado y buscan justamente transformar las escuelas. Obviamente estamos muy lejos, hay propuestas de innovación, hay propuestas de cambio, de salir de estas 4 paredes, de estas metodologías un poquito más tradicionales, ¿no? También la educación surge un proceso, si ustedes quieren, de expansión. Se va extendiendo a cada vez más grupos poblacionales en cuanto se va configurando también como un derecho. De este modo, en un inicio, la educación estaba reservada solo a los hombres. Y además a los hombres de una determinada clase social. Posteriormente, la educación ya no está simplemente dirigida a los niños, sino también ya abarca a niñas. Posteriormente, ya no solo abarca a niños blancos, por ejemplo, o mestizos, sino que comienza a incluir a diferentes etnias. Y la educación comienza a ampliarse, incluyendo niños, niñas, diferentes culturas, desde este discurso de la inclusión educativa, ¿no? Y cada vez la escuela se abre hasta más población. Justamente dentro de esta extensión de la población, que comienza con niños, niñas, culturas, aparece también otra categoría fundamental, que es la de la edad. Ya no solo es la etnia, ya no solo es el género, sino que también es la edad. Y comienza a emerger un discurso, si unos 50, 60 años, que es la educación para todos, ¿no? La educación que abarque a toda la población y, por supuesto, también que sea a lo largo de toda la vida, puesto que todos tienen derecho a aprender, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y así es como aparece la educación de adultos, ¿no? Como una parte más de la población que debe ser incluida. Aquí también es importante diferenciar 2 cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de educación de adultos en la contemporaneidad, no hablamos necesariamente de la universidad, ¿sí? Porque, claro, ahí también entra esta problemática de qué entendemos por adultez, ¿no? La adultez, como les digo, en los términos más limitados, es simplemente el adulto, el mayor de edad, la persona que tiene más de 18 años. Sí, pero esta es una definición bastante limitada. Existen parámetros psicológicos, parámetros sociológicos, parámetros biológicos que pueden intervenir para definir exactamente este estatuto de adultez, ¿no? Bueno, como les comentaba, entonces la idea es ir incluyendo a mayor población dentro de los adultos. Concretamente, la educación o la escuela para adultos surge para las personas, y esto es interesante, que no han podido terminar sus estudios. Es decir, que por A o por B motivo fueron excluidos previamente. Y esto obedecerá también pues, a las lógicas estandarizadas de educación que surgen con los modelos llamados de educación tradicional,
estos modelos mucho más verticales, donde existen personas que logran de alguna manera atravesar todo el proceso educativo a modo de cadena de fábrica, pero existen productos, o en este caso personas, como se entiende de manera perversa en la educación, que son excluidas. Y estos productos defectuosos o personas defectuosas que no consiguieron pasar los exámenes, lograr tener un proceso educativo por los motivos que fueran, pues son excluidos y se les da el nombre de analfabetos o en la actualidad personas en situación de analfabetismo, que no pudieron cursar estos estudios. Y claro, a lo largo de la historia, y en el Ecuador también, por supuesto, se van configurando pues cada vez mayor población que no pudo acceder a la escuela y población que fue excluida de la escuela. Y en este sentido, pues claro, es un montón de población que no tiene pues el derecho a la educación de un lado y por otro lado, este tema de las cualificaciones, ¿no? Y claro, pues aparece la necesidad de atender también a esta población. Y justamente aquí está la configuración de la educación de adultos, dirigida a personas que no pudieron terminar la escuela. Este es un origen muy distinto al tema universitario, que es la educación de adultos, pero es la educación, si ustedes quieren, que se logra tras un cierto éxito dentro de los demás procesos educativos, ¿no? Y se van encadenando. La educación de adultos, entendido de manera contemporánea, hace referencia a la educación de personas que no pudieron terminar los estudios en la edad que además, pues supuestamente deberían tener, ¿no? Recuerden que con la configuración de la educación formal está también este tema de la configuración de la educación por edades, por procesos, por grados, que tampoco existía hace nada más un par de siglos, ¿no? Eso. Bien. Ahí y me queda entonces, luego de esta descripción así muy abuelo de pájaro, como se diría, de hecho, ahora nos gustaría que nos compartas cuál es la relación de todo este proceso con la filosofía. O sea, de alguna manera, las referencias de la filosofía a la educación deben tener distintas expresiones y distintos nombres incluso, no necesariamente como educación. Eso es lo que sería la pregunta en este segmento de nuestro programa. Sí. Muchas gracias, Editon. Es muy interesante la pregunta que planteas. La educación puede ser abordada desde múltiples perspectivas, ¿no? En cuanto fenómeno o hecho, desde la posición filosófica que ya nos encontremos, ¿no? Recordemos que, a su vez, no existe una sola filosofía, sino existen múltiples filosofías. En el mismo sentido que no hay una definición unívoca de filosofía y no existe la filosofía como tal, sino quizás dos filósofos, existen también numerosos abordajes para la educación. Evidentemente la filosofía, desde la filosofía de educación, que además es un término relativamente nuevo, muy reciente, asociado con la filosofía analítica, es un término que busca pensar la educación. Pero el término de pensar desde la integralidad la educación se da pues desde mucho tiempo, ¿no? Quizás desde sus mismos orígenes. Hay unas disciplinas, no sé si rivales o quizás disciplinas que han logrado también abarcar un poquito este campo de la educación y en la actualidad pues son mucho más dominantes que la filosofía, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos a la psicología, que en la actualidad es sin duda alguna la más hegemónica para comprender o entender la educación, ¿no? Actualmente todas las reformas curriculares, todos los procesos educativos vienen dados desde la psicología. Otro elemento fundamental o disciplina fundamental que ha buscado pensar la educación es la sociología, ¿no? Hay muchos estudios que buscan entender a la educación desde la sociología. Ahora bien, ¿cuál es el lugar, digamos, de la filosofía? Esto es muy interesante porque existe otra disciplina que también busca pensar a la educación y esta es la pedagogía. ¿Ya? Y la pedagogía tiene un origen epistémico que es alemán, que es del idealismo alemán, gussioniano, kantiano, en este caso, pues como uno más de los discípulos de Guizot. Nosotros sabemos en este caso que Kant es un fiel seguidor de Guizot, él sigue muchos de estos elementos de los pensamientos que ya planteaban desde allí, ¿no? Y de hecho la pedagogía se configura como una subdisciplina de la filosofía. En un principio, la pedagogía era una subdisciplina de la filosofía, ¿ya? Entonces, ahí la importancia del tema de la pedagogía como disciplina.
vinculada directamente con la pedagogía, ¿no? Y para pensar la pedagogía. Repito, en la actualidad, ahora incluso hay términos como el de ciencias de la educación, que es antagónico o contrario, en epistemia al menos, al tema de la pedagogía. Ahí como dato curioso, si ustedes realizan una breve genealogía, que es un poco lo que yo realicé para la tesis, en este caso en Flaxo, pude apreciar cómo hay dos epistemes como contrarias opuestas. Tenemos la de la pedagogía, que viene con el idealismo kantiano, de la mano de la filosofía de corte alemán idealista, y por el otro lado tenemos a las ciencias de la educación, o como la llamaba Durkheim, ciencia de la educación, que viene por supuesto de la mano de la sociología. Además, recordemos que la sociología, por lo menos en sus orígenes, está muy vinculado con el modelo epistemológico positivista, ¿no? Que, bueno, de una manera muy simplificada, plantea que una ciencia debe ser aquella que puede ser comprobable, demostrable, experimentable, etcétera, ¿no? Y claro, lo que busca la ciencia de la educación, como la llamaba Durkheim, es consolidar de una manera más científica, y entendido el científico de manera positivista, a la educación, al estudio de la educación. Puesto que se planteaba que la filosofía es muy especulativa, es muy abstracta y no tiene, digamos, una base lo suficientemente sólida, la pedagogía en este caso, para ser considerado como una ciencia. Y ahí es donde aparecen las ciencias de la educación. De hecho, en la actualidad, estas ciencias de la educación han ganado mucho más espacio. Las carreras en la actualidad en Ecuador y alrededor del mundo también ya no son de pedagogía como existían hace algunos años, no hace tantos. Ahora es ciencias de la educación, mención en matemáticas, mención en filosofía, mención en lengua y literatura, ¿no? Y también esto coincide pues con el éxito que ha tenido el positivismo, ¿no? Este modelo de ciencia positivista, donde entendemos que una ciencia solo puede ser lo comprobable, demostrable, experimentable, etcétera. Y en ese sentido, pues, la educación, o ciencia de la educación, si ustedes quieren, dentro del paradigma positivista es lo que se ha hegemonizado. La pedagogía, por supuesto, todavía sigue existiendo, todavía se usa, pero ha dejado de ocupar ese lugar privilegiado que tuvo en unos inicios, ¿no? Ha pasado de ser el centro de guiar la educación a estar reducida o afincada más bien a elementos de corte didáctico. Y de hecho, ahí también se puede entender la confusión de términos, ¿no? Cuando hablamos de que un profesor no tiene pedagogía, generalmente lo que queremos decir es que no tiene didáctica, que no tiene método, que no tiene manera de llegar al estudiante, que le falta ese arte de enseñar. Pero, pues claro, la pedagogía en sus orígenes, como disciplina, que no es el término, que tiene otros orígenes en Grecia, simplemente era el esclavo, o liberto que llevaba al muchacho al colegio, pues la pedagogía se entendía como el pensar la educación, ¿no? Pero actualmente está reducida al método educativo, a la didáctica. Y en ese sentido, la pedagogía ha quedado pues simplemente afincada a los métodos, a las estrategias, a los recursos, en general a lo que se llama didácticas, a estos métodos de cómo enseñar, ¿no? Entonces es muy interesante desde el abordaje epistémico, disciplinar, cómo se han abordado o pensado la educación, ¿no? Y fíjense, en la actualidad incluso ya hay otra disputa, ya no solo está la pedagogía, ya no solo está la ciencia de la educación, comienza a aparecer la filosofía de la educación, ¿no? Desde el campo de la filosofía un poco más analítica, que busca también plantear pues, estas reflexiones al hecho educativo, ¿no? Pero alejándose a la vez de la filosofía idealista alemana, que es en el que nace la pedagogía, pero también de este paradigma positivista, ¿no? Y a su vez existen otras filosofías de la educación que buscan pensar a la educación, pero desde otros ángulos. Como les dije, pasa lo mismo que en la filosofía. Más que filosofías, hay filósofos, ¿no? Entonces, pues cada uno con sus corrientes. Eso a grosso modo. Bien, ahora iríamos al otro componente de educación de adultos. Y la pregunta es entonces, ¿qué entendemos por adultez? Bien, para definir la adultez, pues bueno, es una definición que como ustedes saben, como toda definición es quizás un poquito arbitraria, pero generalmente se ha nutrido en un origen, como siempre, de este paradigma un poquito más biológico. Hay una edad en la cual somos adultos. De hecho, es un poco hasta gracioso. La Organización Mundial de la Salud hace poco sacó un nuevo margen de edad. Antes recuerdo, si la memoria no me falla, que era en torno a los 30 años, que se acababa la juventud y ahora se plantea que la juventud dura hasta
hasta los 34, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos de nosotros nos recategorizamos, que ya éramos adultos, pasamos otra vez a ser jóvenes, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la adultez? ¿Son los 18 años? ¿Son los 16 años, como en algunos países? ¿Son los 21 años? ¿Son los 22 años? ¿Son los 30 años? ¿Son los 32 años? Es un tema de números, es un tema de edades, es un tema más bien de corte social. Bueno, ahí vienen los típicos debates, ¿no? Un niño en Siria de 14 años que es mandado a la guerra, que tiene que luchar, que está en conflicto, con 15 años tiene poco de adolescente que ver con lo que un adolescente occidental, europeo o incluso en Ecuador pueda pensar, ¿no? Y los contextos son diferentes. Entonces, claro, la definición quizás más aceptada es que la adultez se configura como un proceso biopsicosocial. Es decir, que entran factores biológicos, psicológicos, sociales. Hay quien incluso dice espirituales, pero bueno, esto estaba pues dependiendo un poco del enfoque, ¿no? Entonces, definir la adultez de una manera desde las esencias, desde el qué es muy difícil, ¿no? Y es algo que, de hecho, yo no me planteo. Más bien un poco al modo Foucaultiano, lo que planteo ver es cómo se ha ido construyendo estos sentidos de adultez. Y justamente se han ido construyendo, por un lado, desde la biología, que a su vez también cambia. A veces pensamos que la biología es algo que se mantiene y no se mantiene. Por ejemplo, la adultez en las niñas en un origen era simplemente cuando les llegaba su periodo menstrual. En la actualidad sabemos que los periodos menstruales han cambiado mucho, ¿no? Y las edades han ido decreciendo, ¿ya? Han ido bajando, no se sabe exactamente por qué, por la alimentación, por la nueva forma de vida, lo que fuere, pero claro, ya pueden estar incluso en los 8, 9, 10 años. Claro, y ninguno de nosotros diríamos que una niña de 8, 9 o 10 años podría ser adulta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la biología, pues, comienza a perder ese estatuto sólido que tenía como para ser el árbitro de decir, en esta fecha pasa tal cosa y aquí se considera un adulto, ¿no? Porque hay factores sociales que intervienen. Los factores sociales son múltiples, son complejos, son diversos y pues es muy complejo unificarlos, ¿no? Pero la sociología, digamos, da una serie de parámetros. La misma psicología también, en el campo de la psicología, hasta hace no mucho tiempo, se pensaba simplemente que, pues, digamos, la gran importancia o carga de lo que somos mentalmente está en la infancia, ¿no? Estos primeros psicólogos planteaban que todo lo que nos sucede en la infancia nos marca en el futuro. Es decir, lo que nos marca en la adultez ya no importa. Es decir, nos puede suceder algo en la adultez, ya no es tan relevante, porque lo que importa o lo que marca es simplemente la niñez. En la actualidad, pues ya existen psicólogos de hace bastantes años que plantean que también es importante el tema de lo que nos sucede en la adultez y que nos configura también como personas, como sujetos, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Sin embargo, en su mayoría, los psicólogos están de acuerdo en que lo que marca lo que somos es la niñez, ¿no? Estos primeros periodos. Bueno, en otras palabras y de manera sencilla, ¿qué es la adultez? Es algo pues muy complejo de definir, que más bien se puede definir desde un campo del arte, si ustedes quieren, del campo de la estética, del campo de la poesía, más que de un campo de la filosofía, ¿no? Y esto es porque entra quizás en un campo de esencialismos, ¿no? Lo que podemos responder es cómo históricamente se configura estas ideas de adultez que van cambiando de época a época, ¿no? Y por tanto también de edad a edad. Lo más simple es decir una edad, lo que está en la ley. Si ustedes me dicen ¿qué es adulto? Pues bueno, en el Ecuador dice que 18 años es adulto. Sería la respuesta más rápida, más tajante, pero sería la menos interesante y de hecho la menos sólida, ¿no? Como son casi todas las leyes. Bien, muchas gracias, Luis. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de educación de adultos. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Luis López, quien en un primer momento nos conversó sobre la comprensión de educación de adultos en la cotidianidad. Luego nos ha mencionado algunas perspectivas acerca de esta noción. Le solicitamos ahora sus recomendaciones y sugerencias para quienes quieran profundizar en esta temática.
Sí, un poco hilvanando con lo que les había mencionado anteriormente, para abordar la educación, pues ustedes pueden introducirse a estas disciplinas clásicas que la han abordado, ¿no? Evidentemente está la filosofía en cuanto pues tema cultural, la historia de la filosofía, Sócrates como modelo de maestro, sus discípulos, los sofistas, toda la filosofía clásica nos muestra mucho de lo que es la educación en la actualidad. Entonces es siempre muy interesante retornar a Platón, a sus diálogos, donde ustedes pueden encontrar incluso metodologías que hoy en día se usan, ¿no? Como la famosa y célebre mayéutica. Adicional a eso, quizás un poco más contemporáneo, ustedes pueden adentrarse al campo de la psicología, que es la que más marca, y de hecho pues existe una batalla también fuerte dentro de la psicología mismo y contra la psicología, que ustedes pueden abordar, ¿no? De cómo se entiende el desarrollo humano, de cómo va cambiando los procesos mentales, cómo asimilamos información. Pues bueno, la psicología ahora tiene una gran influencia. La sociología, los estudios de Bourdieu, de Passeron, también han sido pues claves, y hasta la actualidad pues la sociología aporta mucho al campo de la educación. Hay uno que quizás no mencioné y quizás ahora me gustaría mencionar, que es el de la neurociencia, ¿no? Es un campo que de hecho está realizando numerosos aportes y hegemonizándose como fue en su periodo la psicología con la educación, y es la neurociencia, ¿no? Hay quienes incluso ya han acuñado el término de neuroeducación, y pues bueno, es una disciplina que también ahora tiene una fuerte influencia en todos los campos, y la educación, por supuesto, es uno más. Muchas gracias, Luis. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Luis López, a ustedes, Radio Escuchas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.